archivos, por favor, en donde dice cuaderno Júpiter, pueden descargar el cuaderno que se llama Unidad 1 Proyectos Tecnología, por favor. Y hay que cargarlo en Jupyter Notebooks. Entonces, aquí estoy. Nada más acuérdense que aquí hay que irnos a Environment, aquí en R tutorial, hay que descargarlo para que esté R disponible. Entonces aquí. Profe, yo tengo problemas bueno, creo que es con el navegador de Anaconda. Ajá. Porque desde la vez pasada, por ejemplo, cuando me voy a entornos y después en la flechita de R tutorial y le doy en abrir con Jupyter Notebook, no me abre, o sea, no me aparece ni siquiera la opción para abrirlo con algún navegador ni nada, simplemente no hace nada. Y ya desinstalé Anaconda y lo volví a instalar y sigue pasando lo mismo, o sea, no me abre nada. Es que, o sea, cuando le pones abrir con Jupyter Notebook, te debe ligar al navegador. No tienes tú que seleccionarlo, o sea, automáticamente tiene que... Sí, pero no te hace esta relación. No. Es que, ¿sabes qué? Ahí No me abre nada. lo que debería de hacer es, como es código HTML, debería ligarte al programa que tienes asociado con código HTML. Es nada Sí, más... pero no me abre nada. ¿No te abre nada? No, o sea, le doy clic en Open con Jupyter Notebook y no me abre nada. No te abre nada. Y le digo, ya lo desinstalé Anaconda y lo volví a instalar y sigue pasando lo mismo. ¿Es en Windows? ¿Es con ¿Mande? sistema operativo Windows? Sí, ajá. Puedes checar teniendo... a ver, ahorita terminando, trato de hacer un cáliz en Colab, pero ahorita déjenme, nada más, ahorita acabo esto. Entonces, Okay. Sí, no hay déjenme... problema, gracias. Ajá. Entonces, ¿dónde lo tengo? Aquí ya lo tengo en... Ok. Bueno, este es la libreta Jupyter que yo definí. Bueno, aquí lo primero que hago es establecer el directorio donde tengo los archivos de las bases de datos como archivos CSV. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es, ya definí antes, o sea, transformé de Excel a CSV al momento de salvar. Y lo que estoy haciendo es con el comando read.csv descargar la base de datos. Entonces aquí le pongo, ¿no? Y después lo visualizo, lo que es la base de datos. Fíjense que aquí aparecen varias columnas. Y la que me interesan son estas dos últimas, Day 2 o Day 2.8 AM y Day 2.12 AM o día 2. ¿Sí? En específico, a mí me interesa, fíjense que me interesa quitar las filas asociadas con los datos NA. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí hay varios. ¿Ok? De estas dos columnas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense, hay una función que se llama is.na
que lo que me va a hacer es, me va a identificar dónde yo tengo valores de no NA, de no disponibles o not available. ¿Ok? Ahora, cuando yo le pongo, yo lo que me interesa es que me mantenga en mi tabla solamente donde no hay NA. Entonces lo que voy a hacer es negar. ¿Cómo niego? Con el signo de exclamación. Y hago lo mismo en esta otra línea. ¿Ok? Eso lo único que me va a dar es un booleano, un valor de true or false. Si en este caso, aquí me va a dar un valor verdadero donde sean valores numéricos, donde no haya no NA. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago con which? Con which básicamente lo que me está dando es las ubicaciones de las filas donde aparecen esos true y esos false. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí lo voy a ejecutar. Entonces, en la columna día 2.8am, donde yo tengo valores numéricos, me va a aparecer un true. Y donde no hay, me va a aparecer un false. ¿Ok? En el caso de la columna de 12am, que es esta segunda, está aquí, solamente hay un NA en la fila 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, nada más ahí hay un false aquí. Todos los demás son true. Y con el comando which, lo que estoy haciendo es generarme el valor de la fila. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Pues básicamente decir cuando esta primera sea verdadero y esta otra a la par sea verdadero, son las que me van a interesar. ¿Ok? Entonces, para extraer los renglones que no tienen valores de NA y generar un nuevo data frame, lo que voy a hacer es voy a extraer de los datos originales donde hay dato, pero también donde también hay dato en la columna de 12 y la de 8am. Y con eso lo voy a extraer en la nueva variable que se llama myData2. Entonces, fíjense, esto lo puedo hacer aquí. ¿Ok? Y luego lo imprimo. Entonces, si se fijan, con esto lo que estoy haciendo es extraer de los datos originales las filas que simultáneamente tienen datos en las columnas de 8am y 12am. Y si se fijan, aquí ya todos tienen datos. No sé si se entendió cómo se hizo. Más o menos. Sí. Básicamente lo que tenemos que hacer es entender, bueno, extraer con el comando donde hay valores de NA en esa columna, negarlo para encontrar donde sí hay valores y hacer una conjunción. Es decir, necesito que en ambas columnas se tengan un valor verdadero de que hay datos. ¿Okay? Enseguida lo que voy a hacer es nada más graficar los pares de datos, nada más para mostrar que están bien. Utilizo la librería ggplot que ya lo habíamos visto en el anterior. Y aquí me aparece. Estos son los datos 12m y 8m. Si yo utilizara la base de datos anterior, nada más MyData, que era la que yo había descargado originalmente, fíjense cómo les van a aparecer un error porque hay inconsistencia en los valores. Hay valores que no se encuentran, entonces. Ahí está. Ok. Entonces esa era como que la primera parte. Ok. A ver, no sé si haya preguntas.
Están ahí la base de datos y todo está también aquí en Teams, aquí en Files, en general. Aquí donde dice bases de datos Triola pueden descargar la que necesitamos, que es la de temperaturas. Déjenme ver dónde está. Aquí está. La función which nos dijo que iba a dar las ubicaciones de los valores que sí existen. La fila. Exactamente. Si, lo que hace esto es te genera la fila en la cual tienes valores, porque estás negando con este signo. Entonces esa también tiene signo. Sí, le tengo que poner para que lo niegue. Ajá. Ok. ¿Sí pudieron? Creo que la que necesitan, la base de datos, no, se las voy a colocar aquí en CSV para que ya no la tengan que descargar en CSV. Esto es... Aquí aparece ya. ¿Sí lo pudieran ejecutar? Sobre todo que le entiendan. Yo no pude, profe. ¿Qué le marcó? Es que no me deja cambiarle a R. O sea, se me queda en Python. ¿Y sí lo hizo en ambiente? Es que no me deja seleccionarlo. Estoy en Anaconda intentando instalar RStudio, pero no sé si sea eso. Pero no me deja. No, tienes que ir, es lo que les mandé que siguieran el enlace a la página web donde venía como, acá está. Oh. Estadística. Aquí está, es esta parte donde dice seguir esta página para poder ejecutar cuaderno Jupyter en R. Con R, es esto. Ok. Aquí está. Aquí viene cómo lo tiene que hacer. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Sí? A ver, necesito que la mayoría pueda haber avanzado ahí. No sé si haya preguntas. Sí, profe, en MyData 2, ¿qué fue lo que guardamos? O ahí ya eliminamos los que tenían NA, ¿no? Ajá, aquí lo que hiciste es de la original, estás extrayendo solamente los que hay valores numéricos Ok. en una y en la otra columna a la vez. Por eso este signo de y es un AND lógico. Entonces te dice que tenga un true aquí y que haya un verdadero también acá. Y es muy importante la coma, porque esto quiere decir que lo está haciendo al nivel de filas. Por eso lleva esa comita, porque si ya no pones nada después de la coma, porque entonces quiere decir que estás tomando todas las columnas. Solamente estás fijando Ok. en las filas donde trae un verdadero y un verdadero en la otra. Ajá. Entonces, ¿el signo de exclamación para qué es? Para negar. Es que aquí con is NA estás diciendo, a ver, ¿cuáles tienen NA? Ujú.
y tú lo que quieres es Los que no. quitar las que tiene NA. Entonces estás negando donde hay valores de NA. Ok. Si te fijas, aquí aparece entonces, por ejemplo, aquí dice true, false. ¿Por qué aparece true, false? En las dos primeras filas con respecto de la columna 12 AM. Porque en la columna de 12 AM, vamos aquí, tienes valor aquí, entonces aquí sería verdadero. Y en la segunda no tienes valor, entonces por eso te aparece que no hay valor, por eso pones un false. Ok, sí, gracias. ¿Sí? Bueno, sí, entonces Profe, ya lo tengo. ¿Sí? Sí. Mande. profe, tenemos que llegar hasta la parte de graficar los datos, ¿verdad? Sí, por favor. Ah, ok, ya, listo. Sí, hasta aquí. Okay. ¿Los demás? Yo también ya llegué a la parte en la que se grafican los datos. Ok. Básicamente hasta aquí. Déjenme ver si lo puedo hacer ahorita de una vez rápido en Colab. Entonces esto es... vamos a ver. Aquí está. A ver, entonces esto es aquí. Ok. Sí. Necesito esta. Profe, ¿para qué había dicho que era la coma de donde pusimos MyData 2? El MyData, que es este arreglo de datos que estás cargando, lo puedes ver como una matriz que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y tienes, no estoy seguro, pero bueno, tienes varias renglones o filas. ¿Ok? Entonces, esto es una matriz, digamos, que tienes columnas y filas. Lo que estás haciendo con este comando es que estás seleccionando las filas donde tienes true o donde tienes verdadero, y el coma significa que estás dejando todas las columnas. Solamente estás seleccionando filas. Por eso dejas vacío después de la coma. Ok. ¿Sí? Okay. Ok, bueno, ya estamos. La siguiente es descargar la base de datos que es de nacimientos, que es births.csv. Y le estoy guardando como un archivo que se llama new data. Y después estoy desplegando. Y es la base de datos de nacimientos que les decía. ¿Sale? A ver, necesito que puedan hacer esto. ¿Sí pudieron? Sí, ya. Sí, profe. Sí. A ver, déjenme, es que nada más quiero ver si...
encontré. Ok, ya. Tengo que cortar esto. Bueno, ahorita les sigo esto. Ok, en este proyecto de tecnología 2, lo que teníamos que hacer es generar el histograma de los nacimientos de varones y de mujeres. Entonces, los varones están codificados en esta columna gender con un 1 y las mujeres con un 0. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar todos los datos de la columna birth weight que tengan un 1 y generar el histograma. Y los que tengan un 0 y generar el histograma. ¿Sale? Eso es lo que me pide hacer. Entonces, eso es muy, digamos que relativamente sencillo. Fíjense, aquí la clave es que me entiendan qué estoy haciendo. Entonces, estoy seleccionando, acuérdense que la columna la seleccionábamos con el valor de pesos. Y entonces, estoy seleccionando de New Data, estoy seleccionando birth weight. Y ahora, lo que estoy haciendo es seleccionando las filas donde tengo New Data Gender igual a 1, que son los histogramas de los pesos de los varones. Y hago lo mismo aquí abajo, pero le pongo New Data Gender igual a 0. Y entonces tengo los histogramas de las mujeres. ¿Sí pudieron? La clave es que me entiendan qué significa esto, ¿no? Esta es la clave. Entonces, New Data sería para seleccionar filas. No, a ver, New Data es, tú estás descargando esta base de datos y la estás almacenando en una variable que se llama New Data. Ok. Ahora, para referirnos a las filas que hay en New Data, hay de dos formas. Una es por las etiquetas que están puestas arriba. Sí. Entonces, para referirte a la columna Facility, tienes que poner el New Data signo de pesos Facility. O para referirme a la columna birth weight, tienes que poner el New Data signo de pesos birth y weight. Entonces, tanto para llamar columnas como filas es igual con el signo de pesos. Solamente columnas. Solo columnas. Exacto. Si tienes que referirte a las filas, tienes que hacerlo por el número. Por ejemplo, aquí la columna gender es lo mismo que new data, signo de pesos, gender.1.m o new data, la fila 1, 2, 3. Hay dos maneras de recurrir ahí. Es esto que está aquí. Profe, una duda. Dígame. ¿Cuál era? Bueno, el viernes nos dijo de una función o algo así para eliminar como los puntitos y los signos que nos llega a poner en los datos. No sé si me puedo repetir qué función era. Es que la clase pasada tratamos de graficar algo y no podíamos porque a algunos nos salía una I antes de los datos en las etiquetas. Así nos dijo algo como depurar. De hecho, Ajá. ahorita, por ejemplo, birth weight, nos lo puso en mayúsculas a nosotros, entonces le tenemos que cambiar. Y, por ejemplo, agregar puntos o así. Bueno, yo creo que lo que ahorita me suena así como que más lógico
es que lo que pueden hacer es entrar al archivo de Excel o el archivo CSV. Por ejemplo, aquí está el archivo de Excel. Yo entro, digamos, este es el de BERT. Aquí entro, lo abro y lo editas. Eso es lo más fácil. Editas la parte de arriba de la columna. Aquí. Y lo cambias a lo que tú necesitas para que te quede compacto. Y lo vuelves a salvar. O sea, lo puedes visualizar en un Excel, no hay problema. Pero después cárgalo como .csv. Oh, ok. O si no, descárguenlo de Teams. Si lo descargan de Teams, no le debes de dar problemas porque son los que yo estoy utilizando. Es que de hecho, bueno, yo estoy descargando los de Teams y sí hace esos Sí, yo micros. también. Pero ¿dónde? Es que no les capto. ¿Quiere que comparta Sí, a mi ver, pantalla, te profe, para comparten. mostrarle? Sí. Ya. Listo. Ahí está, profe. Por ejemplo, en esta de Birds, al inicio me pone esto de aquí, y aún checando el Excel, aquí, o sea, en el Excel no aparece esta ahí. Tampoco sale, por ejemplo, estos puntitos extra. Caray. Es que sabes que se me hace que te aparecen como espacios en blanco. Ya. Y se aparecen como espacios en blanco. Es nada más recórrelo para que no te aparezcan espacios en blanco. Ok. Tienes que editar desde el archivo CSV. Ok, déjame lo checo. Sí, ok. Bueno, ¿qué es lo que tienen que ver la distribución? En este caso, este es el histograma del peso de varones y este es el histograma del peso de mujeres. Fíjense que aquí no es una distribución uniforme porque uniforme tendría que ser así plana. Tampoco es gaussiana porque si fijan está como asimétrica, no está asimétrica del lado derecho e izquierdo de la columna principal, donde tienen mayor número de conteo. Entonces aquí se fijan, esto estaría como asimétrica hacia la izquierda, decae más lento hacia la izquierda que hacia la derecha. Y la de mujeres, esta parecería un poquito más simétrica. ¿Ok? Aunque, vamos a ver, sí. Sí se ve la diferencia entre cómo están distribuidos los valores de los pesos de mujeres y de hombres. No sé si lo alcanzan a ver. A ver, necesito que ¿sí les lograron generar estas gráficas? Sí. ¿Sí? Sí. Denme un minuto a ver si logro hacerlo funcionar en Colab. Es que ya me lo borró, ya entendí.
No, no alcanzo a hacer. Bueno. ¿Sí les funcionó? No sé si Sí, hubiera profe. alguna duda de los dos proyectos. ¿No? Bueno, entonces ya No. me voy a salir. Bueno, entonces déjenme. Estamos acá. Vamos a avanzar entonces con la unidad 2. Bueno, entonces aquí vamos a revisar lo que serían medidas descriptivas. ¿Ok? Y en específico vamos a repasar lo que se llaman las medidas de tendencia central, que es la media, la moda y la mediana. Las medidas de dispersión, que es la varianza, la desviación estándar. Ok, y vamos a ver algunas medidas que se llaman de posición relativa y las gráficas de caja, ¿ok? Para que nos van a permitir analizar cómo están distribuidos los datos que estamos analizando. Entonces, un segundito, esperen. Listo. Okay. Bueno, entonces, las medidas de tendencia central son valores que van a estar colocados, digamos, en medio o en el centro de un conjunto de datos. Entonces, vamos a suponer, porfas, que tenemos un conjunto de datos, los cuales estamos denotando por las variables x sub i, ¿ok? Y vamos a suponer que tenemos desde i igual a 1 hasta n minúscula. Entonces tenemos n minúscula datos que estamos analizando y entonces las medidas de tendencia central nos van a decir dónde se encuentran el valor central de esos datos. La medida más, digamos, más utilizada o más común, pues es la media o la media aritmética. ¿Ok? ¿Y cómo encontramos la media o la media aritmética? Pues básicamente vamos a sumar todos los elementos que tengamos o los valores y los vamos a dividir entre el número de datos que tengamos. ¿Ok? Entonces sumamos todos y dividimos el total de los datos. ¿Ok? Una notación, cuando nos refiramos hacia la media de los datos que tengamos, le vamos a poner una X y una barrita. Y cuando nos refiramos a la media de toda la población, vamos a utilizar el valor griego de mu. ¿Ok? Entonces, X barrita o X barra superior va a denotar la media de la muestra que estemos analizando. ¿Ok? Si tuviéramos toda la población, fíjense, n va a ser, esto es el tamaño,
de la muestra. Y es el tamaño de la población. ¿Sale? Tenemos esa anotación. Bueno, ¿qué propiedades tiene la media? Acuérdense que podemos tener de dos tipos de datos, los datos cuantitativos y los datos cualitativos, o los datos categóricos, acuérdense. Este caso, la media solamente la podemos utilizar para datos cuantitativos, no la podemos utilizar con datos quali o categóricos, ¿ok? Para calcular la media necesitamos todos los datos de la muestra, ¿sí? Es otra propiedad que tiene. Y una particularidad es que si yo tengo un dato que se aleja mucho del valor de la media, eso va a cambiar o va a generar una tendencia a que se mueva, ¿no? Entonces es muy susceptible a valores extremos, eso es como se llama, ¿ok? Esa es básicamente la media. Entonces sumo todo y lo divido entre el número de elementos que tengo en la muestra. La segunda medida de tendencia central es lo que se llama la mediana, ¿ok? Y la voy a denotar por la media, dije que era la X con una barrita superior, la mediana va a ser X con un tilde en la parte superior, ¿ok? Y esta es una medida de un valor intermedio, o el valor que se encuentra en medio, ¿ok? ¿Cómo lo puedo obtener? Básicamente tengo que ordenar mis datos, los ordeno en una escala creciente, o decreciente también puede ser, pero vamos a suponer que lo vamos a ordenar de pequeño a mayor, ¿ok? Entonces los voy a ordenar de el más pequeño al más grande. Y la mediana es prácticamente el valor que se encuentra en medio de ese conjunto ordenado de datos. ¿Ok? Entonces, ya después de que ordené, si n es impar, fíjense, si n es impar, o sea, si el número de datos que tengo en la muestra es impar, el número que aparece en medio, pues es uno único. Pero si yo tengo un número de datos o un número de muestra par, pues entonces voy a tener dos valores en medio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo los dos valores que se encuentran a la mitad y los divido entre dos. ¿Sale? ¿Sí me cachan aquí en lo que es cómo calculo la mediana? Sí. ¿Sí? Ok. Aquí la anotación es que, por ejemplo, si n es impar, aquí tengo n entre 2. Como n entre 2 sería un valor que no es entero, entonces con esto le tomo la función piso. La función piso básicamente me toma el entero hacia abajo, que correspondería al valor decimal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el valor 10.3 y le tomo la función piso, eso me da el valor entero 10. Si tengo el valor de 10.8, la función piso lo que me regresaría sería el valor de 10. Si tengo 10.99 y calculo la función piso, eso me da el 10. ¿Sale? ¿Sí me cachan qué significa esta notación entonces? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a tomar aquí un ejemplo. Imagínense que ustedes tengan los datos que sería el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Ok? ¿Cuál sería la mediana de estos? ¿4? Tendríamos que poner, exacto, tendríamos que sumar 3 3, más 5. 5 entre 2. ¿Sale? ¿Sí?
Si yo tuviera, digamos, otro conjunto de datos que fuera 7, 8. Aquí, ¿cuál sería la mediana? ¿7? No, no es cierto. Ahí primero se ordena, ¿no? Igual. Ajá. Sería 1, 3, 7, 8, 9. Y luego divides el 7 o ya no se divide. No, ya no se divide porque sería impar. Entonces, en este caso, si se fijan, aquí en el primero n sería igual a 4. En este caso, n es igual a 5. Entonces, aquí tendría que tomar, sería 5 entre 2. ¿Cuánto les quedaría? Sería 2.5, redondeo hacia abajo sería 2, más 1 tendría que tomar el tercero. Entonces sería el tercer elemento después de ordenar. Al ordenar me quedaría 1, 3, 7, 8, 9. El tercero sería el 7. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Bueno, ¿qué particularidades tiene la mediana? Se puede aplicar solo para datos cuantitativos. No se necesitan todos los valores, si se fijan, para calcularlo. Después de ordenar, solamente me interesan los que están exactamente en medio. Y la particularidad es que es resistente hacia los valores extremos. ¿Ok? ¿Sí se entienden a qué me refiero? Esta parte. Esta de aquí. Sí. A ver, Lo por de ejemplo. resistente no, cuando lo leí no me quedó claro. Fíjate, aquí tienes estos datos, ¿no? Que tenemos aquí. 7, 8, 1, 9 y 3. ¿Cuál sería la mediana de este otro conjunto de datos? ¿Cuál sería? 7. 7. Lo que les dice esto que es resistente a valores extremos es este, por ejemplo, este valor de 10,000. Aunque es muy grande, no te cambió la mediana. ¿Sale? Pero sí te cambiaría el valor medio. Si ustedes calculan el valor medio, incluyendo este valor extremo de 10,000, ya les destroza todo el valor. ¿Sí? ¿Me cachan? ¿Ahora? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Igual, aquí podría, en lugar de 0.1, digo, pero en lugar de 1, si quieres aquí estuvieran menos 10. Si se fijan, aquí, aunque les queda... Tienen 7, 8 menos 10, 10,003. La mediana sigue siendo igual a 7. O sea, los valores que yo ponga en las orillas no me cambian el valor de la mediana. Básicamente es eso. Okay. Bueno, el tercer tipo es la moda. Okay. Es el caso, los valores que ocurren con mayor frecuencia. ¿Ok? Y aquí la clave es... mayor frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos? Si ustedes tienen sus datos originales, XY, ¿ok?
y los reorganizamos para que no se repitan, ¿ok? Y esos datos les llamo JI, ¿ok? En estos casos, cada dato JI que está sin repetición se puede asociar con un parámetro de qué tanto se repiten en los datos originales, ¿ok? Entonces, para cada nuevo dato JI, FI que se asocia es el número de veces que se repite el dato en la base de datos original. La base de datos original es esta de aquí. ¿Ok? Al momento de sumar todas las repeticiones, pues nos debe dar el tamaño original. ¿Sale? Entonces, si yo veo cuántas veces se repite cada uno de esos valores, pues debe ser igual al tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, la moda es básicamente el dato que se obtiene al registrar cuál es la mayor frecuencia de repetición. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esta medida de tendencia central? Pues que la podemos utilizar para datos que pueden ser cualitativos o categóricos, lo cual no podíamos hacer en los casos anteriores. ¿Ok? Un conjunto puede tener una o más modas, o sea, pueden tener el que se repite más, pero también puede tener otro que también tiene alta repetición, que pueden ser en este caso datos multimodales, o puede no tener ninguna. Si yo tengo un conjunto de datos que no se repite para nada, pues entonces en este caso no hay modo. ¿Sí? También en este caso los valores extremos no cambian su valor, entonces son bastante resistentes. ¿Ok? Sí me ¿cachan ¿Este aquí? también se puede para datos cuantitativos, profe? Podrían utilizarlo, sí, también para datos cuantitativos. Aunque tiene su mayor utilidad en quali. Ok. A ver, déjenme ponerles aquí un ejemplo aquí, breve. Imagínense que ustedes tienen este. ¿Ok? ¿Cuál sería la moda aquí? ¿4? Ah, no, son puntos decimales, ¿verdad? Sí, son puntos decimales. Ok. Aquí, o sea, la base de datos es 1.1, 2.3, 4.4, 7, 9, 10.4. Ahí no hay moda. Ok. En el segundo, Sería el rojo. si se fijan, son 3 colores, azul, verde y rojo. Entonces, los datos, el azul se repite 2, el verde 2 y el rojo 3. Entonces, la moda sería rojo. ¿Sí? Bueno, hay otra medida de tendencia central que se llama la mitad de rango, que es básicamente
obtener el valor más alto que haya en los datos, obtener el valor más bajo, pero más bajo, el más alto, y después los dividimos, los sumamos y los dividimos entre 2. ¿Ok? Esa es otra medida de tendencia central. Obviamente esto es súper sensible a valores extremos. ¿Ok? Aunque es muy fácil de calcular, nada más necesitamos los valores que están en las orillas, pero pues digamos que no es tan resistente. ¿Ok? Bueno, estos ejemplos los voy a ver en la clase del miércoles. ¿Ok? Pero quiero más o menos que los leamos. El ejemplo 1 es una base de datos que se llama Empty Cars, que se encuentra nativa en R. Y lo que quiero es encontrar la media, la mediana, la moda y la mitad de rango para las columnas de millas por galón y pesos de auto. Esta base de datos Empty Cars es muy utilizada en R y es una base de datos de autos que se revisaron en una revista. Bueno, revisaron una revista. Bueno, que se evaluaron para una revista en, si no me recuerdo, 1975. Y viene el modelo del auto, cuál es el rendimiento que tiene, cuál es su peso, cuál es el tamaño en centímetros cúbicos del motor, cuál es la aceleración en tiempo, cuánto le lleva a ir de 0 a 10 segundos. Hay diferentes parámetros, entonces todos esos parámetros están ahí. Es una base de datos de 32 autos. ¿Ok? Entonces, eso lo vemos en la siguiente clase. Y el otro ejemplo es para la base de datos. ¿Se acuerdan que me llenaron una encuesta? Esa ya la estuve revisando ayer y entonces ya la subí. De hecho, está ahorita ya en Teams. Déjenme ver. Aquí donde dice, la subí donde dice bases de datos, Triola. Y déjenme ver. Aquí está. Es esta que dice Info Estadística Aplicada 2021. Ay, no sé si se ve bien. Bueno, pero viene todos los valores que en la altura, el peso, el día de nacimiento, el mes de nacimiento, el año de nacimiento y el deporte más que les gustaba más de los que estaban de opciones. Aquí están todos apilados porque están separados por coma, pero la idea es que lo podamos estudiar la siguiente clase. ¿Ok? Entonces ya aparece ahí en Teams. Bueno, en esa base de datos, yo lo que quiero es que me extraer la media, la mediana, la moda y la mitad de rango para la altura y el peso. ¿Ok? Así como la moda en este caso, como el día, el mes y el año las podemos ver como día o datos categóricos, voy a calcular la moda. Bueno, aunque también pueden verse como datos discretos. ¿Sale? Pero esos ejemplos los vemos en la siguiente clase. Bueno, las medidas de tendencia central nos dicen, pues, nos tratan de explicar qué está en medio de esa base de datos que estamos analizando de esa muestra. Tanto es importante eso como poder entender qué tanto varían alrededor de esa medida de tendencia central los datos. Eso se llaman medidas de dispersión. ¿Ok? La moda, la mediana pueden pues decirles por dónde están la mitad de los datos, pero no les dicen qué tanto varían. Entonces, este es un ejemplo donde aparecen dos histogramas, donde se ven que ambos tienen la misma media, de hecho mediana y moda, pero la dispersión que tienen pues es muy diferente. En este caso, los datos en gris están mucho más dispersos que los datos en verde. ¿Ok? Bueno, entonces una manera de analizar la dispersión es a través del rango, que es la diferencia entre el valor mínimo y máximo. ¿Ok?
Otra es la desviación estándar, que es de las más comunes. Le voy a decir S, o voy a utilizar la letra S para denotar la desviación estándar de una muestra y sigma para denotar la desviación estándar de toda la población. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar de la muestra, fíjense que aquí n, acuérdense que es el tamaño de la muestra, es el valor del dato menos el valor medio al cuadrado, sumo todos y lo divido entre el valor del número de elementos en la muestra menos 1. Estos lo podemos expresar también de esta manera. ¿Ok? Esta es otra manera de expresarlo, la desviación estándar. Generalmente esta es la fórmula que ustedes ven, pero también lo pueden calcular de esta otra. ¿Ok? Y la desviación estándar de toda la población es simplemente en lugar de n minúscula, tienen la n mayúscula. Esto quiere decir que tienen acceso a todos los datos de la población. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos decir de la desviación estándar? Como están tomando el valor menos la media al cuadrado, esto quiere decir que están sumando solamente números positivos. n-1 que está dividiendo es un valor positivo. Entonces, la desviación estándar siempre va a ser un valor positivo, nunca puede ser negativo. Y solamente va a ser 0 cuando todos los datos son igualitos. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Siempre es un valor positivo. Y la única opción de que sea 0 es que los datos sean iguales, o sea, que no se está repitiendo. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? No es resistente a valores atípicos. Esos valores atípicos también en inglés se les conoce como outliers. ¿Ok? Y esto es importante. La unidad que tiene la desviación estándar es la misma unidad de los datos. Si los datos representan altura en metros, la desviación estándar está en unidades de metros. Si los datos están en segundos, la desviación estándar va a tener unidades de segundos. Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? Okay. Sí. Ok. Hay una regla que me va a asociar lo que es el valor medio con la desviación estándar. Ok. Y esto es muy común, bueno, es una regla pues que la mayoría de las veces aplica. Ok. Y esto lo que les quiere decir es que la mayoría de los datos generalmente se van a encontrar dos desviaciones estándar hacia adelante y dos desviaciones estándar hacia atrás de la media. ¿Ok? Entonces, el grueso de los datos, esto quiere decir alrededor del 95% de los datos se van a encontrar aquí. ¿Sale? Entonces, si un valor se encuentra del valor medio dos desviaciones arriba, le vamos a decir que es un valor significativamente alto. ¿Ok? Y si un valor se encuentra hacia abajo de la media en dos desviaciones estándar, le vamos a decir que es un valor significativamente bajo. Más adelante vamos también a cuantificar esto de significancia estadística cuando hablemos de inferencia, pero eso sería en los capítulos, no recuerdo, el 4 y el 5. ¿Ok? Ahorita vamos a utilizar esta regla, ¿no? Eso es muy fácil, simplemente
calculan la desviación estándar, calculan la media, 2 hacia arriba significativamente, arriba de dos desviaciones estándar hacia adelante de la media significativamente alto, 2 desviaciones abajo del valor medio significativamente bajo. ¿Okay? Otra medida de dispersión es la varianza, que es básicamente la desviación estándar al cuadrado. ¿Okay? ¿Qué podemos decir? Bueno, nunca es un valor igual, nunca va a ser negativo. Solamente 0 cuando los datos son exactamente los mismos, no varían. Cambia mucho con valores atípicos, pueden sesgar la varianza con valores atípicos. Y las unidades van a ser las unidades de los datos originales al cuadrado, las unidades de la varianza. Entonces, si los datos tienen unidades de kilogramos, la varianza va a estar en unidades de kilogramos al cuadrado. Si los datos están en unidades de metros, la varianza va a tener unidades de metros al cuadrado. ¿Okay? Otra medida de dispersión es la desviación media absoluta. Fíjense que aquí la diferencia es que están sumando el valor del dato menos el valor medio, valor absoluto. Esto lo que les garantiza es que esto que está aquí siempre es positivo. ¿Ok? Ok. Bueno, otra regla empírica lo que les dice es que si los datos tienen una forma aproximadamente de campana, esto quiere decir una distribución aproximadamente de tipo normal o gaussiana, del tipo normal o gaussiana, ok, nosotros vamos a tener, esto quiere decir una distribución simétrica que donde en la media tienen el valor con mayor frecuencia, en una desviación estándar, a la derecha y a la izquierda tenemos el 68% de los datos. En 2 desviaciones estándar vamos a tener el 95%. Y en 3 desviaciones estándar prácticamente tenemos toda la información. Están en el casi 99.7%. ¿Ok? Esto es siempre y cuando los datos tengan un histograma que más o menos se parece a una campana de Gauss. O sea, que es simétrico del valor de la moda hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Sí? Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo tengo una pregunta acerca de la varianza. Dígame, dígame. Es que sí entiendo cómo calcularla, pues nada más es elevar al cuadrado la desviación estándar, pero no entiendo en una investigación para qué me interesaría a mí saber la varianza. Es otra, bueno, es una medida similar que la desviación estándar de la variabilidad, o sea, qué tan dispersos están sus datos. Si el valor es análogo a la desviación estándar, básicamente. O sea, en realidad, si conoces, puedes utilizar alguno de los dos, el que tú gustes. Ok. Sí. Ok, gracias. Uh-huh. Podemos también, otra medida de la dispersión, es lo que se llama el coeficiente de variación. ¿Okay? Esto es significativo para datos no negativos. ¿Okay? Y
el coeficiente de variación lo que trata es de ligarles la desviación estándar con el valor medio. Entonces, el coeficiente de variación, fíjense que es la desviación estándar entre el valor medio por 100, porque ya es una cantidad sin unidades. ¿Sí? Entonces, fíjense, es la desviación estándar entre el valor medio. Este es el coeficiente. Vamos a poner aquí. Pues aquí es desviación estándar. Perdón por las letras, están medio feas. Y se multiplica por 100 para darle una expresión porcentual. ¿Ok? Aquí la idea es que si el valor del coeficiente de variación es alto, pues esto les va a decir que la variabilidad es alta. ¿Ok? Bueno, un segundo ejemplo que vamos también a ver el miércoles es con Empty-Cars. Lo que vamos a hacer con la base de datos, vamos a calcular la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación para las columnas de millas por galón y peso del auto. Y para la base de datos de ustedes que generaron, vamos a calcular la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación del peso y de la altura. Fíjense que esto lo podemos hacer solamente para datos cuantitativos. ¿Ok? ¿Dudas que tengan? Hasta aquí. De mi parte, no, muchas gracias. No. Vamos en la siguiente sesión, les digo que vamos a ver estos ejemplos. Los voy a hacer ya en RStudio para variarle un poco de Jupyter y para que vean cómo pueden utilizar esa otra herramienta. ¿Ok? Bueno, de una vez voy a buscar acabar la unidad para hacer en la siguiente sesión los ejemplos y para también hacer algunos otros problemas del libro. En ocasiones es importante como que estandarizar un poco los datos, y eso lo podemos hacer a través de lo que se llama la puntuación Z o el valor de estandarización. ¿Qué es lo que básicamente vamos a hacer? Pues vamos a generar unas nuevas variables, ¿sí? Sus datos originales los van a tener en XY, y lo que van a hacer es transformarlos a unas nuevas variables ZI. ¿Ok? Estas nuevas variables ZI lo que van a tener es que tienen media 0 y desviación estándar 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente, al valor XY, al iésimo, le quito el valor medio de la muestra y lo divido entre la desviación estándar. Eso se llama la puntuación Z o el valor o la estandarización de los datos. ¿Ok? Esto es muy útil en caso que ustedes quieran comparar valores de un cierto estudio y las escalas sean diferentes de medición. Fíjense que ya estas nuevas variables ZI ya no tienen unidades.
¿Sí me cachan eso? Porque al momento de quitarle el valor medio y dividirlo entre la desviación estándar, ya básicamente no tiene unidades. ¿Ok? Entonces, una variable A que se llaman adimensionales, que ya les permiten analizar los datos independientemente de las unidades que tengan. ¿Ok? Entonces, es lo que les decía, es un valor sin unidades. Un valor es significativamente bajo si la puntuación Z, en este caso, es menor a -2, y es significativamente alto si es mayor a +2, que es el punto que les mencionaba, o la observación que les decía, que arriba de 2 desviaciones estándar era significativamente alto, y 2 desviaciones estándar hacia abajo de la media era significativamente bajo. ¿Ok? Y es básicamente esto. Esta, por favor, es importante. ¿Ok? No hay unidades. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo breve, pero que la idea es que trate de ilustrar la aplicación de esto. Vamos a considerar que tenemos un estudio donde se tiene un conteo de plaquetas, ¿ok? Y un paciente obtiene un conteo de plaquetas de 75, ¿ok? Y esto 75 está asociado con una escala de 1000 células por microlitro, ¿ok? Y la pregunta es, ¿este valor es significativamente bajo o alto? ¿Sale? No sé si se fijan, cuando van ustedes a hacerse un estudio, digamos, de sangre o de cualquier otro estudio clínico, de laboratorio, les aparece siempre el valor medio de la variable y los rangos mínimos y máximos. Esto es parecido. ¿Ok? Entonces, aquí lo que le dice, miren, pues este análisis, el valor medio de los datos que se obtienen en este análisis de conteo de plaquetas es 239.4. Y la desviación estándar que se tiene es de 64.2. Entonces, la pregunta es, este valor de 75, ¿cómo lo categorizamos? Entonces, tenemos que sacar la puntuación Z. Entonces, básicamente, lo que tendríamos es el valor de 75, le quito el valor medio, que es 239.4, y lo divido entre 64.2. ¿Cuánto les da? ¿Tienen calculadora? Menos 2.56. Sí. Menos... ¿Qué podríamos decir? ¿El valor es significativamente bajo o no? Sí, sería significativamente bajo. Ok, correcto. Ok. Ok. Bueno, otra manera también de analizar dónde se encuentran los datos es a través de identificar los que llaman los percentiles. ¿Ok? ¿Qué son los percentiles? Son medidas de ubicación, ¿ok? Donde la idea es que todos los datos que ustedes tienen en su estudio, ¿ok? Los van a dividir en 100 grupos, ¿ok? Entonces, digamos, no sé, si su estudio son, no sé, 5,000 valores, de esos 5,000 valores los van a dividir en 100 grupos, ¿ok?
donde la idea es que básicamente cada uno representa el 1% asociado de cada uno de los datos. ¿Okay? Y la idea es ubicar estos percentiles. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo ubicar estos percentiles en un conjunto de datos? ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es definir el conjunto, el subconjunto. ¿Ok? El subconjunto XY está conformado por todos los datos. Fíjense, esta es una notación de conjuntos. Dice XY es todo elemento de los datos originales, ¿ok? De la muestra de datos originales, tal que es menor que el valor iésimo XY. ¿Ok? Donde este es el percentil, valor del percentil. ¿Ok? Entonces, estos son todos los que se encuentran hacia abajo de ese, o sea, digamos que el percentil 20 serían todos los que estuvieran abajo del 20% de los datos. El percentil 50 serían todos los que se encontraran hacia abajo de la media. ¿Okay? Esos son los subconjuntos, estos XY. Entonces, esos límites de los percentiles, ¿cómo los calculo? Básicamente, si ubican este concepto de cardinalidad, ¿se acuerdan qué significa? No, yo no. La cardinalidad de un conjunto es básicamente cuántos elementos tiene el conjunto. ¿Sí? Cuando ustedes digan la cardinalidad de es cuántos elementos hay. ¿Ok? Y entonces, esto quiere decir la cardinalidad de XY entre el tamaño total de los datos. Acuérdense que este N es el tamaño de la muestra. Okay. Ok, representa la cardinalidad del conjunto. Esto es el número de elementos. Y entonces es el número de elementos entre el tamaño de la muestra por 100 y todo esto redondeado. Esta función round básicamente es la función redondeo. La función que hacia abajo, digo, si el valor es un decimal hacia abajo de 0.5, lo redondea al entero inferior, y si es 0.5 hacia arriba, al entero superior. Okay. Entonces también podemos calcular el valor asociado a cada percentil. ¿Cómo los encontramos? Primeramente ordenamos los datos en formato ascendente. Okay. Después vamos a calcular un índice L. Okay. Vamos a decir, estamos calculando el percentil, no sé, 50. Okay. Entonces aquí le pongo el 50 entre 100, sería un medio. Y lo multiplico por el tamaño y eso me va a ubicar el elemento en el que se encuentra ese percentil. ¿Okay? Si al momento de calcular esto me da un entero, bueno, esta notación sí me ubican. ¿Que pertenece a los enteros? Sí, son los números enteros. ¿Sale? Menos 10, menos 9, así, 0, 1, todos los enteros. ¿Okay? Entonces, aquí lo que les dice es que cuando ustedes calculen este índice asociado con el percentil, les da un valor entero.
Entonces, este elemento va a ser el que estaría en XL más XL más 1 entre 2. Si no está en los enteros, que sería este caso, entonces lo que tengo que hacer es calcular la función CIL. La función CIL es lo contrario de la función piso. La función piso me da el entero inferior hacia abajo. La función CIL me da, o techo, me da el entero superior hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy calculando la función CIL o techo de punto 1, eso sería 1. Si quiero calcular la función techo de 7.21, esto me daría 8, porque me voy exactamente al entero superior hacia arriba. ¿Ok? Ok. Para la siguiente sesión vamos a hacer también este otro ejemplo. Para los valores de peso en la encuesta, vamos a encontrar el percentil asociado con el valor de 1.6 y vamos a encontrar el percentil 40. ¿Ok? Profe, Manda. entonces la función SAIL es para el entero superior o el inferior, no me confundí un poco. La función CIL es el entero superior hacia arriba. Ah, ok. Y la Gracias. función flor o techo es el entero superior hacia abajo. O sea, hay dos funciones. Por ejemplo, aquí les voy a poner, a ver, vamos a ponerle aquí. Si yo tengo flor de 7.9, esto es 7. ¿Ok? Y si yo tengo CIL de 7.1, este es un 7. Este es un 8. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Ok. Bueno, creo que me voy a quedar aquí en ver los cuartiles y entonces vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver esto de los cuartiles y vamos a ver los ejemplos asociados con estos diagramas, se llaman diagramas de caja. Y con eso ya podemos ver, acabar la unidad y yo creo que alcanzaríamos todavía a ver un poco de estos ejemplos que están aquí, estos ejercicios de repaso. ¿Ok? Maestro, me quedó una duda. Dígame. ¿El índice L es ya el valor del percentil? ¿O qué Aquí, es ajá, aquí L? va. Vamos a decir, el percentil está asociado con este valor de K. Este va a estar entre 1 y 99. Digamos que tú quieres sacar el percentil 65. Sí, ¿Sí? Entonces pones K igual a 65. Y luego calculas L. Entonces sería 65 entre 100 por el tamaño del número de muestra. Y ese es el valor de L. ok. ¿Sí? Pero fíjate que primero tenías que haber ordenado tus datos de forma ascendente. Sí, Y L va a ser el índice que te va a llevar a identificar el percentil ya que los organizaste los datos de manera ascendente. ok. ¿Sí? Sí, Va a estar más claro en la sesión del miércoles cuando veamos los ejemplos, pero denle una repasada completa a todo esto, por favor. sí, gracias. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos entonces el miércoles y yo creo que terminaríamos esta unidad 2. ¿Sale? Gracias, nos vemos. Bueno, muchachos.